persevera en el Evangelio y en el evangelismo. Marcos 13, del 1 al 13. Ciertamente este pasaje es uno de los más difíciles de interpretar, pero Dios creo que nos va a enseñar hoy a perseverar en Cristo, que es el Evangelio, y en el evangelismo, que es su plan, el plan de Dios. En los primeros versículos dice que Jesús salía del templo y uno de sus discípulos que acompañaba a Jesús vio el templo y se maravilló. Le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le respondió y le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Los judíos ciertamente tenían admiración por su templo. El templo que había sido destruido, había sido reconstruido, y Herodes, ya en la época de Jesús, decidió hacer de esto la mejor obra de su reinado. Y Herodes lo reparó, lo amplió, pero de tal manera, hermanos, que quedó un templo asombroso. Se dice que la piedra más grande medía 13 metros de largo, 3 metros de ancho y 5 metros de altura, y que podía llegar a pesar aproximadamente 500 toneladas. Imagínense una de estas piedras revestidas de oro. Y las piedras normales, que son de 4 metros más o menos, son las que ahorita vemos en el Muro de las Lamentaciones, que ahorita está como ha quedado, ¿no? Sin duda los judíos tenían de qué jactarse y decían: de verdad nadie podrá contra nosotros. Este es el templo que representa la presencia de Dios. Ellos tenían alguna seguridad, tanto física como una seguridad espiritual. Ellos decían: no hay reino contra nosotros. ¿Quién va a poder pues demoler esta piedra tan inmensa? Su seguridad estaba ahí. Es más, cuando Dios nos ha elegido. Por lo que cuando Jesús dijo que este templo sería destruido y que no quedaría piedra sobre piedra, indicaría una derrota total de Israel, tanto de su poder político, así como el rechazo de Dios. O sea, el que el templo sea destruido indicaría que Dios habría rechazado a su pueblo, porque sabemos que el templo era la presencia de Dios con Israel. Si ya no hay templo, no hay presencia de Dios. Por lo tanto, Dios habría quitado su presencia de Israel. Esto que nos enseña, hermanos, que Dios rechazó, esto fue un juicio de Dios. Esta destrucción del templo fue un juicio de Dios. ¿Por qué? Porque los judíos, desde los líderes religiosos, habían rechazado dos cosas. Y estas dos cosas quiero que ustedes se las lleven en sus corazones, para no rechazar lo que Dios no quiere que rechacemos. Lo primero que rechazaron los judíos, y por lo cual vino el juicio, y el templo fue destruido, es que ellos rechazaron al Mesías. Eso es lo primero. Vemos muchas afrentas de los judíos contra Jesús. Los judíos rechazaron el mensaje de Jesús también. No les gustó que le hablaran de arrepentimiento. Dijeron: si nosotros somos el pueblo de Dios, ¿cómo me va a hablar de arrepentimiento a mí? Si yo soy bien elegido de Dios. Y lo segundo que ellos rechazaron fue el plan de Dios que Dios tenía con Israel para que ese Mesías sea conocido a todos los pueblos. Entonces, podemos decir que lo que ellos rechazaron fue el Evangelio y el plan de Dios de comunicar el Evangelio a las naciones. Dios había puesto a Israel, hermanos, lo había escogido para que Cristo sea comunicado a las demás naciones paganas. Ese era su plan. Eso era por lo cual Dios los había escogido. Era la elección de Dios para ello. Nosotros sabemos que este templo fue destruido en el año 70 por Tito, por su ejército, por los romanos. Y no solamente su templo, sino también Jerusalén fue destruida.
Jesús lo había dicho así, y así se cumplió porque ellos rechazaron dos cosas. Por lo tanto, hermanos, hoy debemos prestar atención a estas dos cosas que los judíos rechazaron: el Evangelio y el plan de Dios de salvación a la humanidad. Estas dos cosas no hay que tomarlas en poco. Es cierto que nosotros tenemos a Cristo ya en nuestro corazón, pero quizás puede ser que nos jactemos como los judíos se jactaban, que decían: ya tengo a Dios conmigo, y ellos podían hacer lo que querían, sin manifestar a Cristo ni su plan. ¿Podemos caer así? Claro que sí. Por eso hay que observar, hermanos, dónde está nuestro fruto. Si estamos dando fruto, hay que observar dónde está nuestro evangelismo, porque ese es el reflejo de que somos pueblo elegido de Dios. Es probable también, hermanos, que ahora mismo nuestra vida esté centrada en otras cosas y que estos dos términos sean lejanos para nosotros. Pero Dios es misericordioso. Dios quiere acercarnos hoy para que en nuestro corazón estén estas dos cosas. Dios es soberano, por supuesto, y Él sabe cómo tratarnos, Él sabe cómo disciplinarnos en amor. Pero, hermanos, ¿corremos el riesgo de secarnos? Sí. Corremos el riesgo de secarnos. Corremos el riesgo, hermanos, de caer en esa destrucción, ese tipo de destrucción que solamente nos llevará a perecer. Por lo tanto, hermanos, hoy a través de su palabra Dios desea que reavivemos ese evangelio en nuestros corazones y que reavivemos el evangelismo, el plan de Dios para nuestras vidas. Por eso el primer punto es así: no te dejes engañar, sino persevera en el evangelio. Esa es la primera sección, porque lo primero que pasa, hermanos, es que los discípulos se consternan. Y los discípulos que le habían que escucharon que el templo iba a perecer, a ser destruido, inmediatamente le preguntan a Jesús y le dicen: ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo, Señor? Se preocuparon, ellos relacionaron la destrucción del templo con el fin de la era, relacionaron la destrucción del templo con que ahora, Señor, ¿qué vas a hacer tú? Porque tú eres el Mesías, ¿qué vas a hacer tú ahora, Señor? Y en Hechos 1:6 dice algo importante, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esto es importante porque incluso luego de la resurrección de Jesús, los judíos seguían pensando incorrectamente. Los judíos no entendían el evangelio aún. No entendían quién era Cristo. Y no entendían el plan de Dios. Hoy, hermanos, debemos entender quién es Cristo y cuál es el plan de Dios absoluto, en el cual nosotros debemos enfocarnos. Entonces, los discípulos, como vemos aquí, tenían expectativas distintas a las de Jesús. Mientras los discípulos esperaban a un rey terrenal y político que los libere de la opresión romana, Jesús quería liberarlos del pecado. Vemos dos posiciones contrarias. Unos pensando en lo terrenal y Jesús en lo espiritual. De manera, hermanos, que si los judíos pensaban que el problema era político, por lo tanto, ¿a quién esperaban? A un líder político. Si el problema era político, no había otra opción para ellos que rechazar al verdadero Mesías. Y eso nos debe enseñar algo, hermanos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que nosotros vemos?
Porque si para ellos el problema era político, lógicamente su Cristo de ellos iba a ser político, no podía ser espiritual. ¿Cuál es el problema que ustedes tienen en mente, que tenemos en mente? ¿Cuál es el problema de la humanidad? Porque viendo correctamente el problema, vamos a tener la verdadera expectativa de quién es Jesús. Vamos a entender quién es Jesús. Vamos a entender el Evangelio y por lo tanto no vamos a rechazar a Dios. Porque al final de eso se trata. Este es un sermón, pero un mensaje de juicio, hermano, de juicio divino por rechazar el Evangelio. ¿Y cuántas personas hay que no entienden Cristo, no saben quién es Cristo, por qué vino, no saben el problema espiritual de la humanidad y no les queda más opción que rechazar al verdadero Mesías? Porque su Cristo de ellos va de acuerdo a sus concupiscencias, de acuerdo a su forma de pensar. Si el problema está, entonces el Mesías va a solucionar ese problema, pero no el problema verdadero. Por lo tanto, hermanos, hoy debemos tener una clara opinión, un claro entendimiento de quién es Jesús y del problema del que Él vino a resolver. Finalmente, ¿qué pasó con los judíos? Rechazaron al Mesías. De repente ellos no querían rechazarlo. Por supuesto, ¿quién quiere rechazar al Mesías? Cuando vamos a predicar, le decimos, ¿quiere recibir a Jesús? Y la gente que dice, ¿cómo me voy a oponer, verdad? ¿Cómo no voy a recibir a Jesús? Y nosotros nos alegramos. Pero su mente hay otro problema. Y su Jesús de ellos es diferente. Si entendemos que nuestro problema es terrenal, o es político, o social, o ético, o incluso moral, Cristo encajará en eso, pero no será el verdadero Cristo. Y finalmente estaríamos rechazando al Mesías de Dios. ¿Qué ocurre con nosotros, hermanos? Que nosotros vamos a querer acomodar a Dios a nuestros problemas. Esa es la verdad, eso es lo que pasa. Nosotros vamos a acomodar al Mesías a nuestro entendimiento. Esa es nuestra carnalidad, es nuestra forma de ver las cosas. Por ejemplo, si pensamos que el problema son los terremotos, como ahorita vamos a ver, o las enfermedades, hoy en día la inseguridad social, estas cosas son las que deben de ocurrir con normalidad, hermanos. No deben de ser el centro de nuestra vida, no deben de guiarnos. Porque Jesús dijo aquí, eso tiene que pasar. Pero no se dejen engañar. Eso tiene que pasar. Pero si vemos que ese es el problema, ¿cómo será nuestro Cristo? Nuestro Cristo va a ser, oh Señor, quiero que de repente que tu segunda venida sea de esta manera. Cuando somos cristianos, ¿no? Ya comenzamos a pensar en la segunda venida de esa forma. O comenzamos a acongojarnos, porque pensamos que el problema es algo que sucede en el mundo, cuando Jesús dijo, esas cosas van a pasar, tienen que pasar, pero no tienen que turbarse. La predicación de Cristo, hermanos, contenía arrepentimiento y fe. Fe en su obra en la cruz. Esto es el centro. Nosotros debemos de creer en Cristo, que si nos arrepentimos y confiamos en Él, Él es suficiente. No tenemos que dejarnos llevar por otras cosas. Cristo debe ser suficiente para nosotros. Y ahora va a haber un problema sobre el futuro, porque hay mucha gente que se deja llevar por las cosas que van a acontecer, ¿verdad? Por los terremotos, lo que está pasando, las enfermedades. Es cierto, es nuestra naturaleza. Pero Jesús nos dice, ¿no? Cristo es suficiente. Si tú te has arrepentido y has creído en su obra, a eso tienes que aferrarte. El resto de cosas va a pasar. Tiene que pasar. Porque estamos viviendo en un mundo caído. No debes de dejarte engañar. Y eso fue lo primero que habló Cristo. Dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Imagínense, esa fue la primera respuesta de Jesús. No se dejen engañar con falsas enseñanzas. No se dejen engañar.
¿Qué enseñanza recibimos? A veces, hermanos, nos agrada, nos gusta un tipo de enseñanza que no tiene que ver Cristo. Yo recuerdo que mis primeros años de cristiano, no eran pocos, al menos 6 años, 7 años, me gustaba muchísimo una enseñanza bíblica, filosófica. También moral. Pero no me hablaban quién era Cristo. Y cuando yo escuchaba quién era Cristo, yo lo rechazaba. Imagínense ese punto, hermanos. Yo he visto personas, hermanos en la fe, que les gusta la enseñanza de tiempos futuros. Que les gusta muchísimo. Que se meten a investigar el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis. Pero Jesús dijo, lo primero que dijo Jesús, no se dejen engañar, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. ¿Qué estamos escuchando, hermanos? ¿Qué enseñanza estamos escuchando? ¿Nos gusta escuchar de Cristo o no nos gusta? ¿Creemos que cuando escuchamos quién es Jesús ahonda nuestra salvación, nos arraigamos más, o nos cansamos? Hay que tener cuidado, hermanos. Y este primer punto es sobre esto: persevera en Cristo. No seas engañado, persevera en Cristo. ¿Okay? No seas engañado con otro Cristo, con una falsa enseñanza, con algo que te puede desviar, sino persevera en Cristo. Debemos saber, hermanos, cuál es el verdadero problema del ser humano, y así sabremos quién es Cristo mejor. El verdadero problema del ser humano es que Dios está separado del ser humano, y por lo tanto el hombre ha caído bajo el poder de Satanás y bajo el poder del pecado. Este es un problema espiritual. No es un problema moral, es un problema espiritual en el cual Cristo vino a solucionar este problema. Por eso debe ser tu seguridad. Eso debe ser tu seguridad. Debes de conocer el problema espiritual y que Cristo vino a solucionar ese problema espiritual. Y alegrarte y gozarte en eso. Que te guste eso. Orar a Dios para que esto suceda en nuestras vidas y ser renovados. Cuando vemos el verso 7 en adelante, vamos a ver algo muy interesante. Dice así: mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, lo que estamos oyendo ahora, dice Jesús, no os turbéis, porque es necesario que suceda así. Va a pasar, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. El futuro siempre ha sido algo que nos aflige, hermanos, y ha sido algo en lo cual los cristianos han caído al momento de recibir la enseñanza. Porque están desde los brujos, que se encargan de hablar del futuro, pero en la iglesia también han surgido falsos maestros. Y maestros que de repente decimos, ok, son cristianos, pero tienen desvíos porque se centran en las cosas del futuro. Jesús aquí está diciendo, estas cosas van a pasar, pero no te centres ahí. No tengas temor de eso. Céntrate en Cristo, en no ser engañado. En no ser engañado. Céntrate en ver verdaderamente el problema espiritual y la verdadera respuesta, que es Cristo. Hoy vemos que hay muchos que acuden a pastores para que les profeticen. Pero hermanos, las profecías del Antiguo Testamento apuntaron a Cristo y Cristo ya vino. No hay más profecía. No hay más profecía. Como dijo Jesús, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué nos sacia a veces eso, no? Saber el futuro. Los discípulos querían saber el futuro, pero que no te sacie. Que te sacie Cristo, que Él ha solucionado tu problema espiritual.
Que eso te sacie, hermanos. No te turbes tampoco. Que Cristo sea tu mayor seguridad ante, si el mundo se cae a pedazos, que Cristo sea tu seguridad. Tampoco busques, hermano, cuándo será el segundo retorno de Jesús. ¿Okay? No te metas en eso. Sabemos qué secta se ha metido en eso, ¿no? Los sabáticos, los testigos de Jehová especialmente. No te metas en eso, porque acabarás desviado como ellos. Porque se concentraron en otra cosa, se concentraron en lo que Jesús dijo, no se concentren. No debes turbarte por nada. Hay un gran porcentaje de evangélicos que se concentran en los futuros, es cierto. Como les dije al comienzo, ¿no? Conocí a muchos que se metieron de lleno en eso. Nosotros hay que centrarnos en Cristo. Y no hay que darle pie a esos falsos profetas que dicen tener por aquí visión o profecía, algo cuando Cristo ya vino. Porque eso te desenfocará del Evangelio. Pero tómalo en serio. Porque, hermanos, los judíos fueron rechazados por Dios porque se concentraron, porque prefirieron a otro Cristo. Ellos estaban abiertos a otros Cristos, pero rechazaron al verdadero Cristo, al que soluciona el problema espiritual del hombre. Por eso debemos saber quién es Jesús. Y se acordarán de Marcos 8:29, cuando Jesús dijo, ¿quién decís que soy yo? Y respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Los judíos no pudieron contestar bien esto y fueron rechazados. Por eso, hermanos, hay que enfocarnos en Jesús, el Cristo. Y hay que perseverar en ello. Hay que perseverar. Con esto voy a pasar al segundo punto, que es el segundo punto por el cual los judíos fueron rechazados. Lo primero, acuérdense, es por rechazar a Cristo. Y el segundo punto es que fueron rechazados porque ellos no hicieron el plan de Dios. No se concentraron en el plan de Dios. Por eso el segundo punto es mantente alerta y persevera en el evangelismo. Los versículos 9 en adelante dice así. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. En Marcos 11:17 dice así, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Cuál era el propósito del templo? Era que sea casa de oración para todas las naciones. Pero los judíos fallaron en eso, empezando por los líderes políticos, por líderes religiosos. Fallaron en ver el plan de Dios, lo que Dios quería hacer, que era salvar al mundo. Aquí dice otra advertencia Jesús, mirad por vosotros mismos, es decir, estén alertas. Mira tu corazón, mira dónde está tu corazón, mantente alerta. Mírate a ti mismo, dónde está tu vida, dónde está tu propósito, dónde está tu corazón ahora. Jesús se dirige a los discípulos y les dice así, ¿no? Miren por ustedes mismos, estén alertas. Pero Jesús les dice algo. Si bien es cierto, los judíos con el templo tenían todas las facilidades para llevar la palabra y al Mesías a todas las naciones. Tenían todas las facilidades. Pero ahora los cristianos tendrían todas las adversidades. Porque Jesús les dice, sí, tienes que predicar, tienes que centrar el evangelismo, pero va a ser ahora en adversidad. Va a ser en dolor. Va a ser en medio de azotes. Te van a llevar, te van a juzgar en la sinagoga. Pero ahí tienes que dar testimonio de mí, dice Jesús.
El apóstol Pablo sabía bien esto. El apóstol Pablo fue entregado a los tribunales, él fue azotado en las sinagogas, él fue sometido a juicio ante gobernantes y reyes por seguir a Cristo. Pero para él eso fue una oportunidad para predicar el evangelio. Cualquiera habría pensado, ¿no? Hay que darle un trabajo en el puesto, en el liderazgo de Israel, para que él comparta así el evangelio. No fue así, hermanos. En el plan de Dios estaba que el apóstol Pablo sufra tantas cosas para que sea llevado frente a los reyes, y ahí Pablo entendió, esto me ha pasado para predicar el evangelio. Y esa es nuestra forma de ver ahora la vida, hermanos. En que todo acontecimiento para nosotros es una oportunidad para dar a conocer el evangelio de Cristo. Hermanos, no fallemos en esto. No fallemos en esto. Los judíos fueron rechazados por esto, por no ver el plan de Dios, por centrarse en ellos mismos. ¿Tu vida gira alrededor del evangelismo? Que sea así, que tu vida gira alrededor de Cristo y alrededor del evangelismo. De repente no vivimos como aquella época, es cierto, pero el principio de evangelismo está en lo cotidiano de nosotros, en nuestros problemas, en nuestras adversidades. Ahí está el principio de evangelismo, solamente hay que ver con ojos espirituales. Debemos comprender, hermanos, como dice ese último versículo que hemos leído, que es una necesidad predicar el evangelio. Tú tienes necesidades, ¿verdad? Tenemos necesidades de comer, vestir. Así es predicar el evangelio. Así, hermanos, porque hay un problema espiritual que solo Cristo puede resolver, y ahí está la bendición. Ahí está. El versículo 11 en adelante dice algo fuerte. Dice: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Es cierto que tenemos miedo a veces predicar, pero no tengas temor, como dice Jesús acá. No te preocupes, que el Espíritu Santo va a hacer va a recoger tu testimonio, lo que Él hizo vívidamente en ti, para que hables. Él lo hará. Eso no quita que no debas prepararte. Tienes que prepararte en estudiar la palabra. Pero el Espíritu Santo te ayudará. Y con respecto a lo que ocurre en la familia, habla de matanza. De repente no vivimos ahora esto de matanza como los países musulmanes, que sí ocurre eso. Pero acá vivimos la ira, la cólera en los hogares. Vemos que los hijos rechazan el evangelio, los padres rechazan el evangelio, nos tienen cólera a nosotros porque seguimos a Cristo. Allí es un momento ya no solo para hablar el evangelio, sino para demostrar el evangelio, para vivir el evangelio. Allí es un momento para vivir el evangelio en el hogar. ¿Por qué? Porque en una corte, como lo tuvo el apóstol Pablo, ahí es para hablar. Era un momento preciso. Pero en la familia es un momento para vivir, porque ahí nos ven todos los días. Por eso tienes que perseverar en el evangelismo, perseverar con tus familiares, que si te odian por causa de Cristo, tienes que amarlos, tienes que perseverar para que ellos lleguen a Cristo, para evangelizarlos con tu vida misma. Hermanos, como conclusión, dos cosas rechazaron los judíos:
el Evangelio y el evangelismo. Nosotros, como dijo Cristo en los 2 puntos, no seas engañado, no sigas otro Cristo, no te desvíes ni un poquito, sino siga el verdadero Cristo, que Él vino a solucionar el problema espiritual y persevera allí. Las cosas de la tierra, muchas cosas van a pasar, tienen que pasar. Tú aférrate a Cristo y confía en Él. Y persevera en evangelizar. ¿Cómo está tu evangelismo? De repente hoy debes de humillarte a Dios con todo el corazón. Dice, Señor, renueva mi fe, porque hace mucho tiempo no he compartido tu palabra, porque no vivo tu palabra, Señor, porque no tengo ese deseo, Padre. Y Dios nos transformará. Señor, a veces no quiero demostrar en mi casa eso. Dios te transformará. Pero no hay que rechazar en estas 2 cosas, hermano. Que Dios bendiga su palabra. Oremos.